¿Y tú eres errante o caminante? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, por fuera ambos se miran igual. Tanto el errante como el caminante están caminando. Pero la diferencia es que el errante no tiene rumbo, no tiene propósito, está simplemente caminando por caminar. No tiene claro a dónde va, no está motivado. Prácticamente es el que está viviendo simplemente por vivir, simplemente existiendo. Va al trabajo, hasta puede ir a la iglesia, pero es una persona sin rumbo y sin propósito en su vida. El errante anda deambulando simplemente, mientras que el caminante, ese tiene claro un llamado de parte de Dios a su vida, tiene claro un propósito, está caminando con un sentido. Esa persona puede pasar periodos de prueba en su vida, periodos difíciles, pero en general es guiado por ese llamado y esas promesas de Dios. Así que repito la pregunta: ¿eres errante o caminante? Por ejemplo, el pueblo de Israel anduvieron errantes por 40 años en el desierto. Entre ellos, solo hubo dos que eran caminantes, Josué y Caleb. Todos los demás del pueblo de Israel, errantes. Así que vemos que de todo el pueblo del desierto, la gran mayoría eran errantes y deambularon 40 años sin propósito, murmurando, quejándose, y no entraron a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb y los hijos de esta generación, ellos eran caminantes. ¿Sabían ustedes que para ir de Egipto a la tierra prometida, en realidad el camino era solamente de algunos pocos días? Tomando en cuenta lo grande del grupo, quizás de días se hubiera pasado a semanas o algunos meses, porque tenían que acampar, tomar agua, descansar, darle de beber a sus hijos, pero nunca se iban a tardar 40 años. Yo he oído personas diciendo: no, hombre, mira, si el Antiguo Testamento son mentiras. Por ejemplo, ese error de que de Egipto a la tierra prometida se tardaron 40 años, eso es mentira. Si en realidad no está tan lejos, se hubieran tardado días, semanas o meses, pero no 40 años. Lo que estas personas incrédulas no entienden es que los 40 años no fue por distancia. Los 40 años fue como un castigo de Dios sobre este pueblo, y al final de los 40 años murieron en el desierto. No les permitió el Señor entrar a la tierra prometida. Así lo narra Números capítulo 14, del versículo 20 en adelante. Dice que el Señor dijo: esta generación ya me ha tentado hasta 10 veces. Han murmurado contra mí, no han creído a las promesas. Así que juro que no entrarán en mi reposo, y sus hijos, que ellos dijeron que iban a morir, ellos sí entrarán. Solamente Josué y Caleb y los hijos de esta generación, ellos sí entrarán. Ellos sí son caminantes. Los demás anduvieron errantes. Así que un viaje que pudo haber tomado semanas, tardó 40 años. Traigámoslo al presente. ¿Cómo podemos saber si nosotros somos errantes o caminantes? Bueno, revisemos nuestra vida si no estaremos cometiendo el mismo pecado del pueblo de Israel. Los de Israel pecaron y se apartaron en pos de otros dioses. Los de Israel murmuraron y se quejaron contra Dios. Pero hay un pecado principal que lo hace a uno ser un errante en vez de un caminante. ¿Cuál es ese pecado que nos hace ser errantes? La Biblia le llama la incredulidad. Ese es el gran pecado por el que una persona se mantiene errante y vagabundo, deambulando por la vida sin sentido ni propósito. Es la incredulidad. Y usted me dirá: pero pastor, tenían muchos otros pecados: pecado de orgullo, pecado de lascivia, pecado de idolatría. Pero todos estos pecados vienen de un pecado principal: la incredulidad. Si usted y yo hoy en día padecemos de incredulidad, esto nos puede hacer errantes y no caminantes. Dice la palabra de Dios en Hebreos 3, hablando de los israelitas. Estoy en el versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y dice al final, 3:19 de Hebreos, dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El gran pecado de donde emanan la murmuración, la idolatría, la queja, la lascivia, la desobediencia, todo proviene del pecado raíz, que es la incredulidad. Hoy en día, aquellos que no creen en Jesucristo son personas que andan deambulando errantes por la vida, como ovejas que no tienen pastor. La gran clave para ser un caminante, para ser una persona con propósito, con un llamado, es que tengas fe en Jesucristo. No es una fe cualquiera. La fe en Jesucristo es exclusiva. Es fe solamente en Él.
en su verdad, en su palabra, en sus promesas. El ser humano puede poner su fe en otras cosas. Yo tengo fe en mí mismo. Puede decir alguien, yo tengo fe en la economía, yo tengo fe que este presidente va a hacer las cosas, yo tengo fe en tal otra cosa. Es poner la esperanza en las personas, poner la esperanza en las riquezas, poner la esperanza en circunstancias. Pero la única fe que nos salva de ser errantes es la fe en el Señor Jesucristo. Porque es poner nuestra fe en Dios. Es decir, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi refugio. Yo confío en tu palabra y no confío en estas otras cosas o personas. ¿Qué situaciones en tu vida te hacen caer en incredulidad? Yo quiero solo llamar tu atención a algo. Muchos de nosotros ya creemos en Jesús, pero todavía batallamos contra la incredulidad y por eso nos desviamos. Hay cristianos que conociendo al Señor andan errantes por la vida porque no viven creyendo a las promesas de Dios. Es decir, vienen a la iglesia, en teoría son creyentes, pero en la práctica su vida se ha desviado en pos del pecado, en pos del temor, en pos de las distracciones. Han puesto su confianza en Dios y en algo más, en Dios y su trabajo, en Dios y su carrera, en Dios y su familia, en Dios y las riquezas. Muchos de nosotros ni siquiera conocemos las promesas de Dios. Y si no nos alimentamos a diario de las promesas, si no nos vestimos a diario de ellas, terminamos siendo errantes, viviendo por vivir, simplemente sobreviviendo y no viviendo la vida en abundancia que Dios quiere que vivamos. Hay personas que están sobreviviendo y no viviendo. Hay cristianos que estamos simplemente existiendo día a día sin un propósito y sentido claro. Pero Dios no quiere que seas un errante, sino un caminante. En Josué y Caleb se encontró un espíritu diferente, porque ellos dijeron, el Señor nos ha prometido dar esa tierra, le vamos a creer a Él. Así es el cristiano que es un caminante en esta vida, se aferra diariamente a las promesas de Dios. Hay en él un espíritu diferente, no de incredulidad, sino un espíritu que le cree a Dios, conoce sus promesas y se agarra diariamente de ellas. Este día quiero animarte a que tomes un tiempo de contarle al Señor cuáles son tus temores, en qué áreas luchas contra la incredulidad, en qué áreas te cuesta creer que el Señor te va a sostener, en qué áreas sientes que no tienes sentido y solo estás viviendo por vivir, sin una visión, sin un propósito. Que le puedas rendir esas áreas al Señor, derramar delante de tu corazón y comenzar a esperar en sus promesas. Toma un tiempo, si es posible en Google, puedes poner promesas de Dios para vencer el temor, promesas de Dios para la enfermedad, promesas de Dios para la salvación de un ser querido, promesas de Dios de restauración. Usted lo pone en Google y automáticamente le va a dar un montón de promesas de Dios en la Biblia. Y tome un tiempo de anotar las que más usted necesita. Promesas de Dios para el que se siente solo, promesas de sanidad divina. Usted puede buscar las promesas de Dios y vivir todos los días como Josué y como Caleb, creyendo que aunque estamos en el desierto, el Señor es fiel y Él ha prometido estas bendiciones en su palabra y las debemos de creer, debemos de obedecer el llamado de Dios. No seas un errante, sé un caminante que sigue a Cristo Jesús.